Ivy, ¿hacemos el repaso o no hacemos el repaso? ¿Lo hacemos? ¿Sí? Ya. Llegó entonces la orientación, en este caso, de los contenidos a trabajar en sexto básico. Recordemos, los contenidos son lectura comprensiva de textos, democracia, constitución política, hechos destacados de patria vieja, en este caso reconquista y patria nueva, cambios políticos del siglo XIX y siglo XX, el quiebre democrático en Chile, recuperación de la democracia, contribución a la ley electoral, a la democracia, constitución política de Chile siglo XX, análisis de mapa y zonas naturales. Ahora, al revisar los contenidos nos vamos a dar cuenta que hay algunas palabras, ¿no es cierto?, que quizás podamos estar un poco perdidos, pero guíense en este caso por los contenidos y las orientaciones de las páginas y de los apuntes también que tenemos en cuaderno. Que debemos tener en consideración en esta parte, bueno, en la primera parte, enfocándonos en este caso en la primera unidad, los poderes de Estado, poder ejecutivo, legislativo, judicial. Cada uno tiene una característica, cada uno va a tener un rol específico, las características de la Constitución, vamos a tener también el tema de los derechos y los deberes de las personas. Importante, ¿no es cierto? Bueno, acá se pueden en este caso guiar por distintas páginas. Recuerden que al revisar sus libros ustedes van a estar haciendo lectura comprensiva de texto, que pueden entrar, ¿no es cierto?, en este caso en la prueba. Así que en este caso poner atención también el tema de los deberes, de los derechos con esta unidad. Otra parte de los contenidos tiene que ver con el tema de los hechos destacados de la patria vieja, reconquista y patria nueva, antes de tener claro el proceso de la independencia, factores que iniciaron estos, factores internos y factores externos, cómo se inicia la patria vieja, cómo finaliza la patria vieja, cuáles son los principales aportes, en este caso en la historia de la patria vieja, por qué se inicia y cómo termina la reconquista, y también en el caso de la patria nueva, cómo se inicia, cómo termina, que incluso tenemos una actividad relacionada en este caso con ese tema. Cuando ya estamos llegando a los cambios políticos como contenido siglo XIX y siglo XX, estamos hablando en este caso del 1800 y el 1900. En este caso el 1800 comprende todos los procesos de patria vieja, reconquista y patria nueva, pero nos vamos a centrar en el siglo XX, finales del siglo, en este caso 19 y del 20. En este caso tenemos que tener claro lo siguiente, las condiciones de vida, cuando hablábamos de la cuestión social, los cambios que vamos a tener en el territorio, los grupos políticos, en este caso características de los conservadores, de los liberales, en este caso la nueva idea de cómo vamos a gobernar el país, qué tipo de república, qué tipo de constitución es la que nos vamos a regir. Y finalmente, ¿no es cierto?, vamos ya a llegar al siglo XX. En el momento de llegar al siglo XX vamos a tener como, podríamos decir, como contenido un estado benefactor, donde se empiezan a crear distintos ministerios. Cada ministerio se empieza a enfocar en algún tema específico. El tema de la educación va a estar presente, el tema de la salud y también el tema de los derechos, en este caso de los trabajadores. Vamos a tener algunos cambios también en el tema del sufragio. Recuerden, todos estos contenidos ustedes deben repasar. A lo largo de la historia del siglo XX, 1900 en adelante, la dividíamos en dos partes, y ya hablando desde el 1950 en adelante vamos a tener algunos presidentes que nosotros los trabajamos, como por ejemplo Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende y Pinochet. Y en este caso vamos a tener el quiebre de la democracia, que incluso aparece también en el tema del contenido. ¿Qué ocurre en este caso en el periodo de Allende? ¿Qué ocurre también en el proceso de campañas del sí y el no, ¿no es cierto?, que se conoce como el retorno de la democracia. También vamos a tener análisis de mapas, en este caso de Chile, y zonas naturales de Chile. Bueno, como contenido, ¿no es cierto?, nosotros no lo alcanzamos a revisar, pero recordemos que las zonas naturales es un contenido que se vuelve a repetir este año trabajado en quinto básico. De todas maneras, tener claro el tema de, por ejemplo, las 5 zonas naturales, la variedad de los climas,
algunas características relevantes de ella. Tener claro el tema sobre algunos riesgos o fenómenos naturales que van a estar presentes en relación, en este caso, a estos temas que tiene que ver con más que nada el espacio también soberano en Chile, el tema territorial, el tema marítimo y también el tema aéreo. Bueno, chiquillos, recuerden que esto es más que nada una orientación de los contenidos. En el caso de que no tengan toda la materia en sus cuadernos, pueden revisar sus libros, revisando también esta hojita, ¿no es cierto?, que se les mandó y que está en su agenda. Así que nos vemos, chiquillos.